La oficina del licenciado Estrada no era el lugar donde uno esperaría que se librara una guerra, pero esa mañana de martes el aire pesaba más que el plomo. El despacho, ubicado en una zona vieja de la Ciudad de México, conservaba ese olor a papel antiguo, tabaco rancio y madera de caoba que solo tienen los lugares donde se deciden destinos. Las persianas apenas dejaban pasar unos hilos de luz que iluminaban las motas de polvo suspendidas en el aire, bailando sobre la mesa de juntas como si fueran los únicos testigos imparciales de lo que estaba por ocurrir. Los hermanos menores, Julián y Mariana, llegaron primero. Se sentaron en las sillas de cuero desgastado, evitando mirarse. El silencio entre ellos no era de paz, sino de esa incomodidad que surge cuando el único hilo que te une a alguien, tu padre, se ha cortado para siempre. Julián no dejaba de mover la pierna, un tic nervioso que hacía rechinar el piso de madera, mientras Mariana apretaba su bolso contra el regazo como si dentro guardara el último pedazo de su infancia. De pronto, el sonido de unos tacones metálicos contra el mármol del pasillo anunció la llegada del caos. No eran pasos normales, eran rítmicos, secos, deliberados. La puerta se abrió de par en par, no con un golpe, sino con la autoridad de quien sabe que nadie se atreverá a cerrarla. Entró Elena. No vestía de luto, al menos no del luto tradicional que se esperaba en una lectura de testamento. Llevaba su uniforme de gala de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los galones en sus hombros brillaban bajo la luz mortecina de la oficina, y su porte, rígido como una columna de granito, parecía absorber todo el espacio disponible. No saludó con un abrazo, ni siquiera con una inclinación de cabeza. Se limitó a pararse frente a sus hermanos, mirándolos desde una altura que no era física, sino moral. «Ya estoy aquí», dijo Elena, y su voz sonó como una sentencia. Julián intentó decir algo, tal vez un hola o un lo siento, pero las palabras se le atoraron en la garganta ante la mirada gélida de su hermana mayor. Elena no veía a sus hermanos, veía a civiles, a seres desorganizados que, a sus ojos, no entendían nada sobre el sacrificio o el orden. Ella no esperó a que el notario saliera de su privado. Sin pedir permiso, caminó hacia la cabecera de la mesa de juntas, el lugar que por décadas había ocupado su padre, y arrastró la silla pesada con un chirrido que hizo que Mariana se estremeciera. Se sentó, cruzó las manos enguantadas sobre la mesa y clavó la vista en el sobrelacrado que descansaba en el centro. Antes de que ese hombre salga y empiece con sus tecnicismos legales, comenzó Elena, bajando el tono de voz a un susurro peligroso. Quiero que dejen algo muy claro en sus cabecitas civiles. Mariana finalmente habló, con la voz temblorosa pero digna. Elena, por favor, acabamos de enterrar a papá hace 3 días. No es el momento para tus desplantes de capitana. Elena soltó una risa seca, un sonido carente de cualquier rastro de alegría. ¿Desplantes? Mientras ustedes se dedicaban a encontrarse a sí mismos en la universidad o a gastarse la mesada en viajes, yo estaba en la sierra, bajo la lluvia, cuidando que este país no se cayera a pedazos. Yo fui la que mantuvo el nombre de esta familia en alto cuando papá ya no podía ni abrocharse las botas. Yo administré sus cuentas desde la base cuando él empezó a perder el juicio. Él no perdió el juicio, Elena, intervino Julián, ganando valor. Él solo quería descansar. Él quería orden, le espetó ella, golpeando la mesa con la palma de la mano. El estruendo resonó en las paredes tapizadas de libros. Y el orden dicta que el mando no se reparte, el mando se hereda al más apto. Así que ahórrense las lágrimas de cocodrilo y las esperanzas de quedarse con la casa de Cuernavaca o las acciones de la empresa. Elena se puso de pie lentamente, rodeando la mesa como un depredador que marca su territorio. Se detuvo justo detrás de ellos, proyectando su sombra sobre el sobre del testamento. No pierdan su tiempo, sentenció, inclinándose para que sus palabras les llegaran directamente al oído. Todo es mío. Todo me pertenece por derecho de servicio, por jerarquía y porque soy la única que sabe qué hacer con este imperio. Ustedes solo son beneficiarios de mi voluntad, si es que decido ser generosa. Pero legalmente, moralmente y por la fuerza de los hechos, todo es mío. En ese preciso instante, la puerta del despacho privado se abrió. El licenciado Estrada, un hombre que parecía haber sido tallado en la misma madera que su escritorio,
Salió con un legajo de papeles bajo el brazo. Observó la escena. Mariana al borde de las lágrimas, Julián rojo de coraje y Elena, firme como una bayoneta, reclamando un botín que aún no le pertenecía. La tensión era tan alta que parecía que el aire se iba a encender. Elena ni siquiera se movió de su posición de poder. Miró al notario a los ojos, esperando que él simplemente validara lo que ella ya había decidido. Sin embargo, el licenciado Estrada no se amedrentó. Caminó con calma, dejó los papeles sobre la mesa, y antes de decir una sola palabra sobre la herencia, clavó su mirada en la capitana. El juego de poder acababa de empezar, y Elena no tenía idea de que el reglamento de esta batalla no lo había escrito el ejército, sino un anciano que valoraba el silencio por encima de los gritos. El licenciado Estrada se tomó su tiempo. Con una parsimonia que rayaba en lo insultante para alguien acostumbrada a la eficiencia castrense, acomodó sus gafas sobre el puente de la nariz y comenzó a desatar el cordel que sujetaba el expediente. Pero Elena no estaba dispuesta a permitir que la burocracia dictara el ritmo de su victoria. Ella era una mujer de acción, de despliegues rápidos y control de daños, y en su mente, este despacho no era más que otro territorio que debía ser pacificado bajo sus términos. Licenciado, no nos andemos con rodeos, interrumpió Elena, su voz cortando el aire como una hoja de acero. Mis hermanos están aquí por compromiso, pero todos sabemos cómo funcionan las cosas en esta familia. Yo he sido el brazo derecho de mi padre durante los últimos 15 años. Mientras ellos estaban ocupados viviendo vidas mediocres, yo era la que firmaba las autorizaciones médicas, la que movía los fondos para que la empresa no se hundiera y la que escuchaba las verdaderas intenciones de mi padre en sus últimas noches de lucidez. Mariana ahogó un sollozo, pero esta vez no fue de tristeza, sino de pura indignación. Eso es mentira. Elena, tú estabas en la base, nos llamabas una vez al mes si acaso. Nosotros estuvimos en la habitación del hospital cada maldita noche. Tú solo enviabas órdenes por teléfono como si la salud de papá fuera un operativo militar. Elena ni siquiera se dignó a mirarla. Mantuvo sus ojos fijos en el notario, quien seguía hojeando papeles sin decir palabra. El sentimentalismo es el refugio de los débiles, Mariana. Estar ahí para tomarle la mano no es lo mismo que asegurar su legado. Papá sabía que ustedes dos no tienen el carácter para manejar lo que él construyó. Julián no sabe distinguir un balance general de una lista de supermercado, y tú, con tus fundaciones de caridad, te habrías acabado el patrimonio en 6 meses regalándoselo a extraños. Elena sacó de su portafolio un fajo de documentos propios, con sellos que parecían oficiales pero que no pertenecían a la notaría. Los deslizó sobre la mesa con un gesto de suficiencia. Aquí tengo registros de las últimas voluntades que él me expresó verbalmente. Instrucciones claras sobre la unificación de las propiedades bajo mi mando único. Él entendió que para que la familia sobreviva, necesita un líder, no un comité de hermanos que se pelean por quien se queda con la vajilla de plata. Julián, que hasta entonces había estado contenido, golpeó la mesa, haciendo que un tintero saltara. Ya basta. No eres nuestra jefa, Elena. Eres nuestra hermana, aunque parezca que se te olvidó hace mucho tiempo. Papá nos amaba a los 3. Él siempre dijo que la casa de la infancia sería para todos, un lugar de reunión. No puedes llegar aquí con tu uniforme y tus aires de dictadora a decir que todo lo que él sudó te pertenece solo a ti porque tienes un rango en el ejército. La capitana se puso de pie, su sombra proyectándose larga y amenazadora sobre sus hermanos. Su presencia física era imponente. El uniforme de gala, perfectamente planchado, parecía una armadura que la protegía de cualquier rastro de humanidad. La casa de la infancia, como tú le dices, es un activo inmobiliario de alto valor que bajo tu cuidado se caería a pedazos por falta de mantenimiento. Yo ya he diseñado un plan de reestructuración. La empresa se fusionará con mis inversiones personales y las propiedades serán administradas por un fideicomiso que yo presidiré. Ustedes recibirán una pensión mensual, suficiente para que sigan con sus vidas sin preocupaciones, pero no tendrán ni voz ni voto en las decisiones mayores. Es por su propio bien. Son civils, son blandos. El mundo allá afuera devora a la gente como ustedes, y yo soy la única pared que los protege de la ruina. Elena hablaba con una convicción aterradora.
Realmente creía que estaba haciendo un acto de servicio, que su codicia era en realidad una forma de protección. Para ella, la herencia no era un regalo de amor, sino un arsenal que debía ser entregado al soldado más capaz. «Es despreciable», susurró Mariana, mirando a su hermana como si fuera una desconocida. «Hablas de papá como si fuera una unidad de negocio y de nosotros como si fuéramos reclutas inservibles. ¿Tanto te dolió que él no te diera la razón en vida que ahora vienes a robarnos su memoria?» Elena arqueó una ceja, una mueca de desprecio total. «No es robo cuando se toma lo que por derecho de capacidad te corresponde. Papá murió sabiendo que solo yo podía mantener el apellido en la cima. Todo lo demás son cuentos de hadas para consolar a los que no están a la altura. Así que, licenciado», añadió, volviéndose hacia Estrada con una sonrisa gélida, «puede saltarse el preámbulo. Lea la cláusula donde se me otorga el control total y acabemos con este teatro. Mis hermanos tienen vidas pequeñas a las que regresar, y yo tengo un patrimonio que empezar a dirigir». El desprecio en sus palabras era tan denso que casi se podía cortar. Elena ya se veía como la dueña absoluta, la matriarca de hierro de una nueva era familiar. Estaba tan segura de su posición, tan envuelta en su propia retórica de superioridad, que no notó que el licenciado Estrada no había hecho ni un solo gesto de asentimiento. Al contrario, el notario había dejado de leer y ahora la observaba con una mezcla de lástima y una severidad que Elena, en su arrogancia, confundió con respeto. En la oficina, el reloj de pared marcaba los segundos con una precisión militar que a Elena solía gustarle, pero que en ese momento empezó a sonar como una cuenta regresiva. Ella seguía con la mano apoyada sobre los documentos, reclamando el espacio, reclamando la sangre, reclamando cada ladrillo y cada centavo, convencida de que su voluntad era la única ley que importaba en esa habitación. «Todo es mío», repitió por última vez, como un mantra de guerra. «Y no hay nada que ninguno de ustedes pueda hacer para cambiarlo». Fue entonces cuando el licenciado Estrada cerró el expediente con un golpe seco, un sonido que silenció incluso el eco de la arrogancia de Elena. El silencio que siguió al golpe del expediente sobre la mesa no fue un silencio ordinario. Fue una densa capa de vacío que pareció succionar el oxígeno de la oficina del licenciado Estrada. Elena, aún de pie con la rigidez de una estatua de bronce, mantenía esa sonrisa de suficiencia grabada en el rostro, una mueca que pretendía comunicar que el mundo entero estaba bajo su bota. Sus hermanos, Julián y Mariana, estaban hundidos en sus asientos, abrumados por el peso de una humillación que parecía inevitable. Pero el licenciado Estrada no se movió. No se dejó intimidar por los galones dorados ni por la mirada de granito de la capitana. Permaneció sentado, con las manos entrelazadas sobre el escritorio de caoba, observando a Elena con una calma que resultaba mucho más aterradora que cualquier grito de mando. Sus ojos, nublados por los años pero agudos como cristales rotos, recorrieron la figura de la mujer uniformada de pies a cabeza, deteniéndose apenas un segundo en la mano que ella aún mantenía apoyada sobre los documentos, reclamando su botín. «Capitana», dijo el notario finalmente. Su voz era baja, rasposa como la arena del desierto, pero cortó la tensión con la precisión de un bisturí. «En esta oficina, los rangos militares se quedan afuera, colgados junto a los abrigos. Aquí no hay capitanes, ni hay soldados. Aquí solo hay familiares de un hombre que, hasta su último suspiro, buscó la justicia que la vida a veces le negó». Elena frunció el ceño, su sonrisa empezando a desdibujarse en las comisuras. «No se confunda, licenciado. Yo solo estoy estableciendo los hechos. No necesito que me hable de justicia cuando yo soy quien la ha ejercido para proteger a esta familia. Abra el testamento y terminemos con esto. No tengo todo el día». El licenciado Estrada se levantó lentamente. A pesar de su avanzada edad y de su espalda ligeramente encorvada, en ese momento pareció crecer, llenando el espacio con una autoridad moral que dejó a Elena desconcertada. Se acercó al centro de la mesa y, con un movimiento firme, apartó la mano de Elena de los documentos. No fue un empujón, fue un desplazamiento deliberado, un acto de despojo simbólico que hizo que la capitana apretara los dientes. «Usted dice que todo es suyo», continuó el notario, ignorando la mirada de odio que ella le lanzaba.
Lo ha repetido tantas veces que parece haberlo convertido en su propia religión. Ha hablado de jerarquías, de méritos y de la debilidad de sus hermanos. Ha tratado esta reunión como si fuera una rendición incondicional de un enemigo vencido. Estrada se detuvo frente a ella, quedando a escasos centímetros. El olor a papel viejo y sabiduría parecía chocar contra el perfume metálico y estéril del uniforme de gala. «Silencio absoluto», gritó de pronto el notario, y el trueno de su voz hizo que hasta las persianas vibraran. El grito fue tan inesperado, tan cargado de una potencia que nadie hubiera atribuido a ese hombre anciano, que Elena dio un paso atrás por puro instinto, rompiendo su postura de firme. Julián y Mariana contuvieron el aliento. Nunca habían visto a nadie hablarle así a su hermana. He guardado silencio mientras usted insultaba la memoria de su padre y la dignidad de su propia sangre, sentenció Estrada, apuntándola con un dedo largo y huesudo. He escuchado sus delirios de grandeza y su desprecio por quienes no portan un arma. Pero en este momento, mi voz es la única que importa. Usted no tiene el mando aquí. Usted no es la dueña de nada, porque para poseer, primero hay que merecer, y lo que estoy a punto de leer pondrá a prueba no solo su orgullo, sino su permanencia en esta familia. El notario regresó a su silla, pero no para sentarse, sino para dominar la escena desde su lugar de poder legal. El aire en la oficina se volvió helado. Elena intentó recuperar su compostura, ajustándose la guerrera del uniforme y tratando de recomponer su máscara de frialdad, pero sus manos, aunque enguantadas, temblaban imperceptiblemente. La seguridad absoluta que había mostrado minutos antes se estaba agrietando. Lo que tengo aquí, dijo Estrada, levantando un sobre de papel Kraft, sellado con cera roja que parecía sangre seca, no es solo un testamento. Es una radiografía de la verdad que su padre descubrió antes de morir. Él sabía que usted vendría hoy con ese uniforme, buscando devorar lo que no construyó. Él sabía que usted diría todo es mío. Y precisamente por eso, dejó instrucciones para que este momento fuera su juicio final. El licenciado volvió a mirar a los tres hermanos, deteniéndose en Elena con una severidad que era casi una condena. No quiero que se escuche ni el vuelo de una mosca. No quiero interrupciones, ni objeciones, ni gritos de guerra. Si usted, capitana, abre la boca una sola vez antes de que yo termine, daré por terminada la sesión y el fideicomiso de castigo se activará automáticamente, dejándola en la calle de forma inmediata. ¿Ha quedado claro? Elena, por primera vez en su vida adulta, no respondió con una orden. Se limitó a asentir con la cabeza, una sumisión forzada que le quemaba por dentro. El poder había cambiado de manos. El tablero se había dado la vuelta. Bien, dijo el notario, rompiendo el sello de cera con un abrecartas de plata. Ahora, guarden silencio absoluto. Vamos a descubrir quién era realmente don Arturo y qué pensaba de su hija mayor. El sonido del papel rasgándose fue lo único que se escuchó. Julián y Mariana se tomaron de la mano por debajo de la mesa. Elena se quedó tiesa, con los ojos clavados en el papel, sintiendo que el suelo que creía suyo empezaba a convertirse en arenas movedizas. El notario aclaró su garganta y comenzó a leer, desatando una tormenta que ningún entrenamiento militar podría haberle enseñado a resistir. El licenciado Estrada comenzó la lectura con una voz que no temblaba, una voz que arrastraba el peso de la ley y la decepción de un hombre muerto. Elena se mantenía rígida, pero la seguridad en sus ojos empezaba a ser reemplazada por una chispa de paranoia. El notario no leyó las cláusulas estándar de bienes raíces o cuentas bancarias. Se saltó todo eso para llegar al corazón del conflicto. El codicilo de verdad, un anexo que el padre de los hermanos, don Arturo, había redactado en secreto en su última semana de vida. A mi hija mayor, Elena, leyó el notario, y el nombre de la capitana resonó en las paredes como un disparo. Le di todo lo que un padre puede dar: educación, disciplina y mi fe absoluta. Pero el poder es una droga que algunos no saben metabolizar, y mi hija se intoxicó con el mando. Elena apretó los puños. Su mandíbula estaba tan tensa que se le marcaban los tendones del cuello. El licenciado Estrada hizo una pausa, la miró por encima de sus gafas y continuó con la parte más oscura del documento. He descubierto, con el dolor que solo un padre traicionado puede sentir,
que mientras yo luchaba por mi salud en la cama de un hospital, mi hija usaba su rango y mi confianza para saquear los cimientos de nuestra familia. He rastreado las transferencias, Elena. He visto cómo desviaste fondos de la empresa familiar hacia cuentas personales bajo el pretexto de gastos operativos de tu unidad militar. He visto cómo falsificaste mi firma en documentos para poner a tu nombre la propiedad de Valle de Bravo, creyendo que yo estaba demasiado confundido para notar la diferencia. El silencio en la oficina se volvió asfixiante. Julián y Mariana miraron a su hermana con horror. No era solo que quisiera quedarse con todo. Era que ya había empezado a robárselos desde mucho antes de que el cuerpo de su padre estuviera frío. Elena sintió que el uniforme le apretaba el pecho. El sudor empezó a correrle por la espalda, humedeciendo la tela rígida de su guerrera de gala. Tus hermanos son civiles, como tú los llamas despectivamente, prosiguió el notario, citando las palabras de don Arturo, pero poseen la única riqueza que tú perdiste en el camino, la decencia. Tú crees que el mando se hereda al más fuerte, pero el mando sin honor no es liderazgo, es tiranía. Por lo tanto, he decidido que tu ambición sea tu propio juicio. El licenciado Estrada sacó un fajo de estados de cuenta y comprobantes fiscales que estaban ocultos tras el testamento. Los extendió sobre la mesa como si fueran las cartas de una jugada final. Eran las pruebas de que Elena había transferido casi el 40% del capital líquido de la familia a una cuenta en un paraíso fiscal durante el último año. Había estado preparando su golpe de estado familiar con la misma precisión con la que se planea una emboscada en la selva. Elena dice que todo es suyo, leyó Estrada, y la ironía en su voz fue devastadora. Y en efecto, así será. Todo lo que ella ya tomó ilegalmente es todo lo que tendrá. En este momento, la cantidad de dinero que desviaste equivale exactamente a la parte que te correspondía de la herencia líquida. Te has pagado a ti misma por adelantado, hija mía, y con intereses de deslealtad. La capitana intentó levantarse, sus labios se abrieron para soltar un grito, una orden, una negación rotunda, pero el notario levantó el mazo de madera que usaba simbólicamente y lo golpeó contra un posavasos de cuero. Dije silencio absoluto. Ruggiero Estrada. Todavía no termino de leer el castigo legal que su padre diseñó para usted. Elena se desplomó en la silla. Sus galones, esos que tanto presumía, parecían ahora pedazos de metal barato que la arrastraban al fondo. El notario continuó leyendo la cláusula de exclusión. Debido a las transferencias no autorizadas y a la falsificación de firmas, don Arturo había dejado instrucciones para iniciar una demanda civil por fraude si Elena intentaba impugnar el testamento o interferir con sus hermanos. Te quedas con el dinero que robaste, Elena. Ese es tu premio por tu servicio y jerarquía, dictaba el texto de don Arturo. Pero pierdes el derecho al apellido, pierdes la casa de la infancia y, sobre todo, pierdes el mando sobre tus hermanos. A partir de este momento, quedas legalmente inhabilitada para cualquier cargo en la administración de mis bienes. Julián y Mariana son los únicos herederos de la empresa y de las propiedades restantes. El golpe fue definitivo. El imperio que Elena ya sentía bajo su control se desvaneció en el aire estancado de la oficina. Sus hermanos, a quienes ella había llamado mediocres y débiles, ahora eran los dueños de todo lo que ella codiciaba. Ella tenía el dinero sucio, sí, pero estaba fuera. Estaba exiliada del círculo que pretendía dominar. El licenciado Estrada dejó el papel sobre la mesa y guardó silencio. No era necesario decir más. El documento de su padre la había desnudado frente a sus hermanos. Ya no era la imponente capitana, era una estafadora que había sido descubierta por el único hombre al que no pudo intimidar. Elena miró a su alrededor. Mariana lloraba en silencio, pero no por el dinero, sino por la pérdida de la hermana que alguna vez admiró. Julián la miraba con una mezcla de lástima y repugnancia. La capitana, la mujer de hierro, sintió por primera vez el peso insoportable de la derrota absoluta. No había ejército que pudiera rescatarla de la verdad escrita en esas páginas. El silencio que siguió a la revelación de la estafa fue más pesado que cualquier explosión en un campo de batalla. Elena estaba ahí, sentada en la cabecera de la mesa, pero ya no parecía la dueña del mundo. El uniforme, que antes proyectaba una sombra de invencibilidad,
Ahora parecía un disfraz demasiado apretado para una mujer que había sido despojada de su máscara. Sus ojos, fijos en los estados de cuenta que el licenciado Estrada había esparcido sobre la caoba, buscaban una salida, una falla en el sistema, una orden que pudiera dar para revertir el desastre. Pero no había nadie a quien mandar. El licenciado Estrada se recargó en su sillón, entrelazó los dedos y la observó con una frialdad que solo los años de ver lo peor de la naturaleza humana pueden otorgar. La sesión está por terminar, capitana, dijo el notario, su voz recuperando un tono pausado, casi clínico. Pero antes de que se retire, hay un último párrafo que su padre insistió que escuchara. No está en el testamento legal, sino en una carta personal que dejó bajo mi custodia. Elena levantó la vista. Sus labios estaban blancos, apretados en una línea de furia contenida. Mariana y Julián, por su parte, se mantenían unidos, formando un bloque sólido frente a la hermana que los había traicionado. El notario tomó una hoja de papel de hilo, amarillenta y con la caligrafía temblorosa de un hombre que sabe que se le acaba el tiempo. Elena, leyó Estrada, siempre dijiste que el honor era tu divisa. Pero el honor no se porta en los hombros, se lleva en las manos limpias. Te dejo el dinero que tomaste porque sé que, para alguien como tú, el dinero es el único consuelo ante la soledad que tú misma te has labrado. Úsalo para comprarte una casa donde nadie te visite y un séquito que te obedezca por sueldo, porque por amor ya no te queda nada. A partir de hoy, dejas de ser la jefa de esta familia para convertirte en una extraña con rango. Elena se puso de pie de un salto. El ruido de la silla al caer hacia atrás retumbó como un cañonazo en la oficina. «Esto es una emboscada», gritó, su voz quebrándose por primera vez. «Ustedes manipularon a un anciano moribundo. Esto no se va a quedar así. Voy a impugnar cada palabra de ese pasquín». El licenciado Estrada ni siquiera parpadeó. Con una calma exasperante, señaló el fajo de documentos de auditoría. «Puede intentarlo, capitana. Pero en el momento en que un juez vea las pruebas de las transferencias bancarias y las firmas falsificadas, usted no solo perderá la herencia, sino que perderá su carrera militar. El ejército no ve con buenos ojos a los oficiales que cometen fraude civil contra sus propios familiares. Su padre no quería verla en la cárcel, por eso le dejó lo que ya se robó a cambio de su renuncia total. Si usted pelea, yo presento esto ante la fiscalía y ante su superior jerárquico mañana mismo. Usted decide, ¿se va con el botín y su libertad, o se queda a pelear y termina en una prisión militar? La derrota de Elena fue total. Sus hombros, siempre erguidos, se hundieron un par de centímetros. La lógica militar que tanto presumía le dictaba que esta era una batalla perdida, una posición indefendible donde el enemigo tenía todas las rutas de escape bloqueadas. Miró a Julián y a Mariana. Esperaba ver triunfo en sus ojos, esperaba ver la misma malicia que ella habría sentido en su lugar. Pero solo encontró tristeza. Mariana tenía las mejillas mojadas por las lágrimas, mirándola como se mira un naufragio. «Vete, Elena», dijo Julián con una voz que ya no temblaba. Ya no era el hermano menor asustado, era el hombre que ahora tenía la responsabilidad de reconstruir lo que ella había intentado destruir. «Quédate con los millones. Cómprate el poder que tanto quieres. Pero no vuelvas a buscarnos. Para nosotros, la capitana murió junto con papá». Elena no dijo una palabra más. Tomó su portafolio, se ajustó la gorra de plato con un movimiento mecánico y caminó hacia la salida. Sus pasos ya no sonaban a victoria, sonaban a huida. Al llegar a la puerta, se detuvo un segundo, quizá esperando una última palabra de perdón o una súplica para que se quedara, pero solo encontró el silencio absoluto que el notario había exigido al principio. Un silencio que ahora la acompañaría por el resto de su vida. Cuando la puerta se cerró, el aire en la oficina pareció volverse más ligero, como si finalmente se hubiera purificado. El licenciado Estrada suspiró profundamente y cerró el expediente. Sus padres siempre quisieron que esta casa fuera un refugio, dijo el notario a los dos hermanos que quedaban. Ahora, por fin, lo será. Don Arturo sabía que la única forma de protegerlos era dejando que Elena se devorara a sí misma con su propia ambición. El sol de la tarde comenzó a entrar con más fuerza por las persianas,
iluminando la mesa de juntas ahora despejada. La guerra había terminado. La jerarquía del miedo había sido derrotada por la justicia silenciosa de un padre que, incluso desde la tumba, supo quiénes eran sus verdaderos herederos.